Buenos días, bienvenidos en este video. Este video que cierra un poco el desarrollo de este curso, del curso de crimen y sociedad, um, en un video en el que vamos a hablar del futuro de la criminología. Resulta pues ser todo un desafío poder hablar del futuro de la criminología, ya que pues es totalmente desconocido, no y entonces nos tenemos, creo que, basar en lo que vimos en el pasado, en el presente, para plantear bases para el futuro. Así que cuando planteé este video, quise ver de cierto modo dos partes, una parte teórica y una parte práctica, porque creo que para hablar del futuro tenemos entonces hablar del pasado, del presente, y vamos a verlo a través de la evaluación de las teorías en criminología para su parte teórica, y luego en la parte práctica repasaremos un poco grandes líneas de trabajo o grandes desafíos frente a los cuales tendremos todos como criminólogos que, que tener en cuenta para el futuro, ¿no? Pues bien, en la parte teórica, como os dije, os vamos a repasar una serie una serie de paradigmas que se ha visto a lo largo del curso de Crimen y Sociedad, pero también que imagino que muchos de vosotros conocéis, y que son el positivismo, la Escuela de Chicago, etcétera, etcétera, en los que todo esto vamos a ver que además, si lo contextualizamos ¿no? en su época, podremos entender mejor hacia por qué hemos llegado ahora um, a ver a ver la delincuencia como con cierta complejidad y con herramientas nuevas y con pues propuestas para el futuro, ¿no? Pues bien, el positivismo desde un principio planteó que un estudio sistemático de los fenómenos observables y experimentables. Entonces ellos vieron en el delincuente y el delito entidades susceptibles de ser estudiado, experimentado y por pasar por un análisis positivo que se semeja a que se asemeja, perdón, a principios epistemológicos y metodología que se rigen en las ciencias físicas, matemáticas, biológicas, etcétera. Así que para ellos era importante saber que, no estudiar, observar, medir y estudiar las causas de la delincuencia para poder minimizar sus consecuencias. Y para los positivistas, la causa principal de la delincuencia era el delincuente. Entonces había que saber quién es, cómo se crea, qué características tiene, etcétera, etcétera. Luego, en los años 10-20, surgió la Escuela de Chicago, una escuela principalmente sociológica que tuvo muchísima importancia en la criminología también. Era una sociología urbana, reformista, empírica, y empezaron ellos a analizar los discursos y a hacernos comprender que la desviación era como una estrategia adaptativa al entorno, ¿no? Eso era muy importante porque cambiaba, desmantelaron ellos la idea de la delincuencia como una patología y veíamos pues con su relación con Durkheim, ¿no? Y con la norma con la delincuencia como una cosa normal, ¿no? En la sociedad, veíamos que para ellos la delincuencia constituye una respuesta
esperable dadas en ciertas circunstancias. Pues bien, luego los funcionalistas con su hegemonía en los 30, de los años 30 a 60 se centraron en la cultura y vieron que bueno, pues la delincuencia podía ser debida a una pérdida de valores o a la influencia de los demás, ¿no? Y de manera paralela en esas épocas surgieron un pensamiento crítico, una criminología más radical, que veía en las estructuras económicas la causa, o vamos a decir, papel principal de la explicación delictiva, y siendo el delito un producto de la explotación del sistema capitalista. Bien. Todo ello, todos de cierto modo consideran que vamos a poder encontrar las causas de la delincuencia en la sociedad. Esto nos hace pensar que existe una relación, una vinculación causal inversa entre las nociones de bienestar y de delito. Bien, en los años 40, Merton nos propone su teoría de la anomia de la estructura social, una teoría muy importante, muy básica, que entiende, que recoge muy bien todo lo presentado de manera anterior, y en los años 50-60 salen teorías subculturales, como las de Cohen, Claude Olin, y etcétera, y a partir de ahí empezamos a hablar de teorías contemporáneas. Surgieron en los años 60-70 teorías del etiquetamiento, de la reacción social, en las que veíamos pues la sociedad, ¿no? Entonces ahí sí que el sujeto, la persona, el delincuente, ya está percibido como un sujeto activo. Y activo, pero de cierta manera débil, porque se encuentra en una sociedad que decide si un comportamiento es o no tolerable, y que en función de ello decide crear etiquetas que tienen sus consecuencias reales. Entonces el delincuente se encuentra dentro de un triángulo, vamos a decir, un triángulo conceptual en los que se incluyen las nociones, las nociones de delincuente, de delito y de reacción social. Por lo tanto, el delito y pues el ser delincuente son definiciones sociales construidos que los sujetos frágiles cumplen en el transcurso de la carrera delictiva, ¿no? Bien, en los planteamientos interaccionistas que servirán también a la criminología más radical de izquierdas, ¿no? Para afirmar que el Estado y su herramienta principal, que es el derecho penal, son los que a través de sus definiciones crean el delito, crean, crean el delito del delincuente, y de cierta manera el sistema se concentra en sujetos frágiles, para llamarles de una manera, es decir, que dirigen su acción estigmatizante hacia, en general, jóvenes inexpertos, hacia pobres, gente perteneciente a minoría étnica. Bueno, pues ahí los llamé sujetos frágiles, pero eso. En general, todo esto vemos que son teorías que también a lo largo del curso hemos hablado de teorías unitarias, ¿no? Son teorías que, de cierto modo, explican tras unos conceptos, unos factores, la delincuencia. Pero veremos que no, que ahora mismo y en un futuro que esas explicaciones no son suficientes, y que tenemos que, ya que la realidad delictiva es más compleja, ¿no? Luego llegamos a una era postindustrial en términos económico y social,
postmoderna en término cultural identitario. Llegamos a un momento en la que cambiamos una economía de producción a una economía de servicios y de consumo. Una época en la que los medios de comunicación se hacen de masa, en una época en la que las ideologías principales que eligieron pues todo el principio del siglo XX van cayendo, van perdiendo fuerzas a lo mejor, y sobre todo tras la caída del muro de Berlín en el 89, una época donde las tecnologías de la información, computadoras de los ordenadores, etcétera, etcétera, se hacen cargo, vamos a decir, se hacen se hacen sirven como medio principal en las comunicaciones y por lo tanto hablamos ya de una sociedad de red, ¿no? Una sociedad en la que todos esos conceptos que hemos visto antes van cambiando. Y hay un punto que a mí me parece bastante importante, es ese punto de ese concepto de individualización en el que pues podemos entender que ahora estamos todavía. Es un momento en la que nos basamos principalmente en una autosuperación psicológica, en el cultivo, ¿no? En el cultivo del cuerpo, de la imagen, del disfrute del momento, etcétera. Bueno, esto tiene su importancia porque ahora vamos a dar muchísimo más importancia a las representaciones. ¿Qué significa eso? Pues que también las representaciones, sobre todo que se transmiten a través de los medios de comunicación, esas representaciones van a modificar, van a alienar los postulados universales y nos va a hacer relativizar muchos conceptos y muchos conceptos de grandes discursos, ¿no? Que podríamos haber encontrado antes en las demás teorías. Además de esto, entonces, todo esto nos hace pensar que llegamos a una crisis etiológica. Algunos le llaman crisis etiológica de la criminología, pero creo que en general es una crisis que conoce todo ciencia social y que se junta con ciertos hechos concretos, por ejemplo, que contrastan mucho con todo lo que hemos visto, con todas las teorías que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, la disminución de las tasas de criminalidad en épocas de bondesa, de época de pobreza, y el contrario encontramos cuando justamente la, la economía está funcionando, etcétera. En España, por ejemplo, uh, en España, pues la delincuencia, encontramos un aumento de la delincuencia en la segunda mitad de los 80, a pesar de una bonanza económica, en esa época había la entrada en Europa, la deuda bajaba, aumentaba el PIB en España, no sé, también estaban las Olimpiadas, la Exposición Universal, etcétera, etcétera, y vemos pues que aumentan en esa época la delincuencia. A contrario, cuando surgieron la crisis en los 90, creo que empezó en 92, pues ahí se encontraba justamente una bajada de delincuencia, ¿no? Entonces, son datos que contrastan mucho con, con, con principios que podemos entender en criminología a principios del siglo XX, ¿no? También encontramos pues que la clase alta y media
también delinque. Y eso pues va al contrario de las teorías tanto positivistas como, ah, como que la sociedad crea la delincuencia o que más pobreza genera más delincuencia, ¿no? Y que hay también más delitos en áreas cómodas, ¿no? Que contrasta también con lo visto en la escuela de Chicago. Pues bien, em, cuando empezamos a ver que la desviación no solo se podía explicar a través de definición jurídica, política, tampoco podíamos hablar de patología, que tampoco, que la desviación no solo se podía explicar a través del derecho, de la psicología, de la sociología, pues entonces también se unieron unas preguntas, un cuestionamiento respecto a las respuestas institucionales, en las que en general pensábamos que cuanto más policía, más seguridad y menos delito, cuanto más prisión o penas más duras, pues también se iba a disminuir el delito, cuando luego los estudios demostraron que no era así, ¿no? Todo eso nos hace pensar nos hace ver que la criminalidad es algo mucho más complejo y que está también influenciado por su contexto. Y en esa época, de duda, sí, de crisis, encontramos a la vez, pues, no solo la idea de la complejidad, ¿no? del fenómeno delictivo, sino también que surgieron ahí nuevos corrientes, pues, pues la influencia de la repercusión de movimientos feminista y ecologista, el nacimiento de la victimología, el realismo de izquierda, y también nociones muy relacionadas con el medio ambiente, con, ¿no? Todos esa manera de cuidar su entorno, etcétera, etcétera, pues todo esto nos va a plantear, pues, nos va a lanzar las primeras, los primeros principios de los paradigmas actuales en criminología, ¿no? Vemos también que cada vez más los ciudadanos piden respuestas concretas y que hay una crítica generalizada de la lejanía de las teorías frente a la realidad que, que nos permite, pues, que poco a poco nos va a hacer pensar y entendemos mejor el contexto en el que van a ser la criminología situacional, porque desarrollan acciones concretas. Vemos que las teorías, por ejemplo, de Cohen-Felson, de Clark, de Wilson-Killing, de Gottfredson y Hirschi, nos dan herramientas teóricas mucho más acuerdos, mucho más acordes con lo que pide, ¿no?, la gente, ¿no? Entonces la criminología situacional nos permite abordar el delito sin atacar directamente las causas, de cierto modo, ¿no? Porque permite mejorar las condiciones sociales generales sin directamente eh, eh, abordar sus causas, pero de cierto modo esto lo digo con teniendo, bueno, con cuidado, ¿no? Porque tampoco me gusta decir que la criminología situación no ataca las causas, no. Sí ataca las causas, pero causas más directas, ¿no? Pues bien. ¿Qué más? Deciros que, pues por ejemplo, la teoría de las actividades rutinarias, ¿no? De Cohen y Felson. Veían ahí, pues que las probabilidades de que se cometen una fracción están en función de la convergencia de tres factores, ya lo vimos,
un sujeto dispuesto a transgredir la norma, un objetivo apropiado y una ausencia de vigilancia adecuada. La prevención situacional de CRAC las limita en la medida posible esas oportunidades. Las ventanas rojas, ventanas rotas nos hacen entender que, cuando, que para que la gente se implique en en la prevención de la delincuencia, tiene que aumentar el tema del el control informal y en la teoría del autocontrol de Richter y Kotfasson-Hirschi, entendemos el mejor control social es el que el individuo va a interiorizar, ¿no? Bien, en paralelo a todo esto, sigue apareciendo un realismo, una criminología radical, que se proclaman realismo de izquierda, que en los 70-80 pues hablan de las causas en la estructura social, hablan de desigualdad relativa, ¿no? La ausencia de alternativa a una situación de privación relativa concreta. Entonces, en estos casos, vemos que el delito no se relaciona tanto con la pobreza o el desempleo, cuanto sino con la ausencia de alternativa, ¿vale? Uh, y eso se puede dar en cualquier estrato social y en cualquier periodo económico. Bien, todo lo que vimos hasta ahora nos hace entender hacia dónde hemos llegado, a nivel teórico. Nos hace entender que estamos en el contexto, vimos pues un poco un grande repaso de la breve repaso de las teorías criminológicas, y vemos que podemos empezar a pensar en el futuro de la criminología. Ahora y desde hace un tiempo hablamos de una sociedad del riesgo, una sociedad en la que intentamos controlar todos los riesgos. Controlar el riesgo es evaluar y gestionarlo, ¿no? De manera paralela a todo esto, encontramos estudios sobre la disuasión, ¿no? Cómo hacer, para entender por qué la persona deja de delinquir, qué es lo que hace que se disuade de seguir delinquiendo, ¿no? Vemos también que hay cierto retorno, también entendemos por toda esa parte de individualización que hemos hablado, que he hablado antes, un retorno de las teorías biológicas. En ese sentido, hablamos más de teoría del desarrollo. Y vemos que hay conceptos de cierto modo de crítica, bueno, podemos pensar que es más o menos radical, en el populismo, con la noción de populismo punitivo que vimos también en clase, esa noción en el que entendemos que la, la sociedad va pidiendo en función, por culpa o bueno, por culpa de los medios de comunicación, una respuesta más dura, más severa frente a una delincuencia o frente a un sentimiento de frustración o de incumplimiento de las normas reales, ¿no? Pues todo esto pues nos sitúa un poco en ese contexto y nos hace entender por qué hemos ido hacia unas teorías en las que convergen varios factores explicativos a nivel pues individual, social, culturales, ambientales, etcétera, etcétera, y porque ciertos autores han querido poder integrar todo esto en una teoría general, una teoría integrada, como por ejemplo es la teoría de Santiago Redondo, que en España aquí es una de las teorías principales y muy estudiada, la teoría del triple riesgo delictivo,
am, pues nos hace entender que hacia dónde podemos ir. Vamos hacia una teoría que nos permite entender el crimen desde una perspectiva no solo de manera contextualizada, pero también cogiendo todo lo mejor de cada teoría, construyendo un conjunto que nos permite explicar la delincuencia de cierto modo. Vemos luego que esa complejidad de la criminología se tiene que adaptar a la práctica. Si no se hace de esta manera, también se crea una escisión entre teoría y práctica, y por lo tanto podemos estar de cierto modo descontento de la falta de aplicabilidad de las teorías. Yo creo que en un futuro iremos hacia un mejor conocimiento de la delincuencia, porque no solo las teorías han podido explicar de manera más completa la criminalidad, sino que también los investigadores, los estudiantes, los profesores y todos los profesionales del ámbito criminológico van creando una materia cada vez con mejor, una materia cada vez de mejor calidad y que siempre une la parte empírica de la parte teórica y que de cierto modo pues nos hace avanzar hacia un futuro, ¿no? Bien, para mí, y para entonces cerrar un poco esa parte teórica, vemos que hay una especificación y una introducción de nuevas dimensiones, ¿no? La aplicación de los factores, ampliación de los factores considerados en el balance de costos y beneficios del delito. Hablamos de aspectos económicos, psicológicos, sociales, penales, oportunidades, etc. Y ya existe una especificación del papel de la información referida a posibles objetivos delictivos y al funcionamiento del sistema penal, por ejemplo, las creencias morales. Encontramos la inclusión de motivaciones no instrumentales en la decisión de delinquir, incorporación de rasgos individuales, como el nivel de habilidad para cometer uno o varios tipos de delito y con el concepto de trayectoria delictiva del ofensor. También una de las cosas, de los puntos muy vistos y cada vez más estudiados es la consideración de los factores contextuales situacionales, de la distribución temporal y espacial de las rutinas cotidianas, de las posibles víctimas, de la interdependencia de la decisión del ofensor respecto a a otros actores y pues las características del objeto del crimen. Esos puntos son los que creo que están ahora de moda, vamos a decir, o que se encuentran si nos paramos en el estudio de todos los estudios que se están realizando ahora. Yo creo que siempre encontraremos algo de esto y yo creo que en el futuro, por lo menos cercano de la criminología, pues esos serán puntos que siempre tendremos que tener en cuenta, ¿no? Bien, me repito, pero bueno, pues el futuro de la criminología para mí que es un futuro que es mucho más que será pegado al terreno, que seguirá haciéndose preguntas, que tendrá que ser consciente de sus propias limitaciones, que tendrá que ser consciente también que está en un mundo ahora global que está en transformación constante y que siempre tendrá que tener en cuenta las consecuencias de sus intervenciones. Pues doy por cerrado esta parte, la parte teórica, pero nos pasamos directamente a la segunda parte, parte práctica. Parte práctica. Y aquí pues
yo creo que yo como criminólogo y profesor aquí en este máster, pero también como colegas de muchos profesionales en criminología, creo que estaremos de acuerdo y sobre todo los estudiantes también en criminología, que la criminología pues tiene un que muchos hablan de un futuro laboral incierto, ¿vale? Hay muchísimos titulados, pero pocos puestos. Yo creo que todo el mundo está consciente de ello. Además de esto, nos añadimos que estamos en un estado actual, un momento actual de crisis. Entonces, pues es un desafío muy grande para todos los criminólogos, los futuros, los estudiantes actuales, de ahora, los del futuro, y es un momento muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque desde que se empezó la titulación de criminología en 2005 en España, es, yo estudié criminología en Bélgica, lo estudié en Canadá, luego cuando vine aquí me di cuenta de cierto modo de la suerte que teníamos en España de desarrollar una disciplina nueva, ¿no? Una cosa que pues en otros países ya está bastante desarrollado, ya encontramos criminólogos en instituciones públicas, en organismos privados, encontramos criminólogos tanto en la policía, en el mundo judicial, etcétera, etcétera. Aquí todo está por desarrollar. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Es un momento importante, ¿por qué? Porque nosotros debemos de pensar en qué figura el criminólogo debe de tener, qué responsabilidad tendrá en un futuro, ¿no? Tenemos que pensar en todo esto, yo creo que es un momento muy importante, porque cada vez somos más criminólogos y lo que nosotros tenemos que hacer es tenemos esa suerte de no tener, de cierto modo, mucha competencia a nivel laboral, porque no hay. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es crear y inventar, demostrar todo lo que hemos visto, en la universidad, en los cursos, en las formaciones, en los másters, todo pues sirve para prevenir el crimen, ¿no? Para entenderlo y sobre todo para prevenir. Así que, pues en internet, la web de las universidades, etcétera, generalmente encontramos toda la aplicación, la aplicabilidad, ¿no? La inserción de todo lo que se relaciona con la inserción profesional. Y vemos que está en el mundo judicial, en el mundo policial, y también yo creo que cada vez más debemos de pensar también en los organismos privados. Sobre todo, por ejemplo, encontramos que cada vez en esta sociedad, en un contexto actual de privatización de muchos recursos sociales, tenemos que pensar en cómo el criminólogo puede ahí aportar un punto de vista pues novedoso, pero, pero tampoco hay que inventar la rueda, que es decir que también la criminología ha funcionado y funciona en otros países. Hay países como Inglaterra, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, en Sudamérica también hay muchísima buena criminología y tenemos que usar todo esto para el futuro, ¿no? Las prácticas también en las universidades son una buena oportunidad para demostrar todo lo visto todo lo visto durante los estudios y también para demostrar qué puede aportar la criminología dentro de la institución, ¿vale? Entonces nos encontraremos en que frente a tantos titulados en criminología, de cierto modo, pues habrá si no hay que no hay que dejarse llevar, sino pedir responsabilidades y ver que hay gente que aprueban, ¿no? Que instituciones que aprueban planes de estudios, pero que no provocan cambios para que esos nuevos titulados puedan entrar en el mundo laboral, ¿no? Entonces muchos preguntan si es importante pues asociarse, colegiarse. Por supuesto lo es. Lo es ¿por qué? Porque no podemos porque primero nos permite saber en qué situación, en qué contexto estamos ahora en criminología en España. No solo a nivel académico, también a nivel profesional.
Entonces, no solo esto, pero también porque podemos compartir informaciones, proyectos, intervenciones, conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto, pues, yo soy vicepresidente de la Asociación de Criminólogos de Madrid, pero estamos directamente conectados con otras asociaciones a través de la Federación Española de Criminólogos, la Federación de Criminólogos de España, la FACE, y que está orientada directamente a nivel profesional, pero del otro lado, un lado más académico, tenemos el ASEIC, que también es un organismo, una sociedad española de investigación criminológica que centraliza, de cierto modo, el conocimiento criminológico. Juntos crean congresos, crean encuentros en los que los criminólogos tienen voz y tienen también voto para poder crear cosas nuevas, ¿no? Bien. Las actividades principales que encontramos ahora, pero cuando hablamos ahora, son personas sueltas por aquí y por allá, pero lo que es importante ahora es que todos los criminólogos sepan que se puede hacer esto y que lo lancen en sus zonas, ¿no? Son las actividades principales, son pues la prevención y la intervención en delincuencia juvenil, vandalismo, bullying, ciberbullying, bandas, etcétera. La violencia en la pareja. Podemos realizar estudios mediante encuestas de victimización y autoinforme. Participar en la mejora en los planes de gestión públicos y también intervenir directamente con personas con conductas de maltrato, ¿no? Una de las actividades principales en criminología es en un futuro, bueno, es y será la valoración del riesgo de violencia. ¿Por qué? Porque existen herramientas muy importantes y basadas en la evidencia que permiten la valoración y la gestión del riesgo de reincidencia en centros de menores, en temas de violencia de pareja, de violencia grave, etcétera, etcétera. Un tema muy importante también es el tema de la delincuencia en el tráfico, en seguridad vial. Es un tema que a veces pocos están orientados, ¿no? Han estudiado criminología para trabajar en tráfico, pero es un tema mucho más interesante, mucho más completo de lo que parece. Es un tema en el que entendemos, de cierto modo, que cuando estamos en coche, estamos en un mundo cerrado, en el que salta lo mejor o lo peor de nosotros. Y la delincuencia del tráfico es una delincuencia muy parecida a otros tipos de delincuencia. Entonces, estudiando esto nos permite estudiar otros tipos de delincuencia y podemos también, pues, hacer que funcione mejor la sociedad. También estudios sobre delincuencia organizada, estudios directamente en términos urbanísticos sobre organización situacional de los espacios públicos, etcétera, etcétera. Bien, pues los criminólogos en un futuro tienen que estar atentos a la realidad de los ciudadanos, contar con sus opiniones, interesarse en sus necesidades y entender sus miedos para poder trabajar para ellos, para los ciudadanos, porque también somos ciudadanos, pero trabajamos para ellos y debemos de trabajar pensando en ello. Utilizar las herramientas teóricas y empíricas y ya yo no creo en que haya todavía luchas entre escuelas teóricas, ¿no? Y tampoco entre teoría y práctica. Todo tiene que ser unido para promover la criminología tanto académico como profesional de terreno y pues hacer que estudiemos, no, que usemos todas las herramientas teóricas para el ámbito práctico, ¿vale? También el criminólogo es un profesional que debe de ser conectado con todos los actores sociales. No puede trabajar solo,
no deberías de trabajar solo, tiene que trabajar con trabajadores sociales, con educadores sociales, con psicólogos, con abogados, con juristas, tiene que trabajar con todos los actores que intervienen en la sociedad. Y siempre tendrá que buscar un equilibrio entre crítica, no pensamos en la criminología radical, de izquierda, etcétera, entre la implicación social y la capacidad de ofrecer respuestas, ¿vale? Y pues también habrá que la criminología, por supuesto, es una vocación. Bien, pues en parte práctica eh, se debe, y en un futuro todos los criminólogos deben facilitar, para consolidar los estudios en criminología, deben de participar en un diálogo permanente entre las instituciones públicas y, bueno, instituciones públicas, pero también organismos privados y el ámbito académico. Todo esto no solo para crear clases para prácticas, pero también para fomentar la iniciación profesional y luchar también contra el intrusismo. Hay tres factores que apoyan ese diálogo: el realismo, tener información la más exacta de la realidad, y eso es muy importante. Debemos desde ya poder disponer de cifras oficiales de la delincuencia, que en España no suelen ser publicados o suelen ser muy complejas pues imagino que lo habréis visto en otras asignaturas, pero son muy incompletas, que se solapen entre ellas, etcétera, etcétera. No disponemos de estudios de victimización a nivel nacional. Bueno, pues todo esto tiene que ser muy importante, ¿no? También participación efectiva y activa del ciudadano. Tenemos que como ciudadanos y trabajar para los ciudadanos, para reducir sus miedos, para crear respuestas a sus necesidades, etcétera. Y eficacia, dar soluciones a problemas concretos. Entonces ahí sí que pues vemos que toda la criminología ambiental, situacional, con las teorías situacionales, etcétera, nos ayudan a dar soluciones a problemas concretos. Y esto pues también es muy buena tarjeta de visita, ¿no? Tarjeta de presentación. Aquí pues voy a cerrar este video, y pues agradezco mucho pues, el tiempo pasado con vosotros. Espero que os ha sido de interés. La verdad que para mí era muy complicado pensar en el futuro y decir, bueno, pues así será la criminología del futuro. Pero creo haberos dado unas pistas de lo que puede ser la criminología del futuro, sobre todo un futuro cercano, un futuro en el que el criminólogo esté insertado en la sociedad como trabajador, como actor social, en el que basa todas las intervenciones en la evidencia, porque tenemos la suerte de desarrollar un ámbito profesional nuevo en España, y lo tenemos que hacer bien. ¿Vale? Muchas gracias a todos y encantado.